Buen día, Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Leandro, bueno, a ver, estamos hablando un poco de la Argentina, cómo está, y yo leía un Twitter tuyo que hablabas, el Estado te enseña a nadar, o te larga a nadar, o te tira un salvavidas en un momento como este, ¿no? Y el Estado está tirando un salvavidas, digamos, pero el Estado tiene que actuar sobre temas generales, después empezar a individualizar, si no no se puede, es imposible. Sí, el Twitter hacía referencia a que en realidad la derecha se la pasó todo el tiempo durante los 90 y durante el gobierno de Macri reclamándole a los pobres que aprendan a nadar, y ahora que el agua le llega al cuello a ellos, reclaman al Estado que hagan salvavidas, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque acá hay dos temas, ¿no? Por un lado está la protección de las empresas y de la gente, que es lo primero que hay que hacer en la emergencia. Para esto se crea la IFE, para esto se crea el ATP, que son programas de transferencia monetaria. Las personas y las empresas, hay 8 millones de personas que van a cobrar 10 lucas y hay 420.000 empresas que van a tener créditos a tasas subsidiadas y que van a tener el 50% de lo que sale la plantilla salarial para poder transferirle a sus empleados y además obviamente disminución en las contribuciones patronales. Pero esto es mantener la emergencia, no es todo lo otro que estabas diciendo vos. Claro. Acá hay que tener claro que son dos temas distintos. Una cosa es cómo ayudamos y sostenemos a las empresas para que no se mueran, y otra cosa es cómo armamos un verdadero plan de reactivación económica para cuando esto termine. Que va en línea con lo que ustedes venían charlando antes de que aparezca yo acá por la radio, digamos, ¿no? Yo también sé que decía Leandro también, viste que lo planteó Angela Merkel, ¿no? ¿No será un momento de participación estatal en las empresas y que el Estado empiece a regular qué conviene en la Argentina en base a lo que, digamos, las relaciones internacionales? Porque si no, acá, a ver, ¿para qué queremos 1 millón de hectáreas de soja? ¿Qué sé yo? Empezar a plantear qué me va a demandar el mundo cuando Argentina va a tener un gran potencial en materia de alimentos, por ejemplo. Sin duda. Bueno, acá la clave, hay dos palabras que son claves. Una es planificación y otra gestión. Totalmente de acuerdo. Y en ambos conceptos tiene que estar el Estado y el sector privado. O sea, nosotros necesitamos que haya mucha planificación económica, donde el Estado intervenga en ese proceso, intervenga en la dirección del crédito, por ejemplo, y eso significa que hay que intervenir sobre el sector financiero, intervenga también en la comercialización, y eso significa que ayuda a la Argentina o a los empresarios argentinos a colocar sus productos, en la planificación, en la gestión, en la innovación. Como decías vos recién, yo creo que la economía mundial va a cambiar, y obviamente, digamos, no solamente se van a necesitar productos y servicios nuevos, sino que además se va a necesitar una forma de comercializar distinta, porque esto, digamos, llegó para quedarse. Y a quien se imagine que dentro de 2 meses nuestra vida vuelva a la normalidad se equivoca. Totalmente. Y así como no va a volver a la normalidad, la economía tampoco va a volver a ser la economía que era. Pero no solamente acá, en el mundo, ¿eh? En el mundo. Hay que entenderlo, hay un sistema que se terminó. El sistema de los vivos o de los que menos tienen se terminó. Sí, sin duda. Hay que terminarlo. Bueno, y ahí yo creo que una de las cosas que está entrando en crisis es el paradigma del mercado como el único asignador de recursos. Cuando el mercado asigna recursos, y es el único que asigna recursos, por ejemplo, que presta servicio de salud, la única orientación que tiene es la tasa de beneficio. Nada más. Pero como decía Raúl Alfonsín, el mercado no hace escuelas, el mercado no hace hospitales, el mercado digamos, no te se cura. ocupa de la gente, exactamente, no te cura. Y yo creo que acá, digamos, como conjunto, como sociedad, tenemos que replantear esto, ¿no es cierto? Porque está claro que se entiende que el Estado cumple un papel muy importante, pero si el Estado no cumple un papel todavía más importante, que es el de regular el mercado y el de cumplir funciones que el mercado nunca podría cumplir, nuestra sociedad sería una suerte de ley de la selva, de sálvese quien pueda, y en realidad acá sería la supremacía del más fuerte, con lo cual estaríamos viviendo en una suerte de guerra de todos contra todos. Para evitar esto, como decís vos, necesitamos plantear un nuevo contrato social donde quede claro que el papel del Estado tiene que cumplir un papel determinante y donde obviamente hay que replantear la relación entre el sector público y el sector privado. Y también empezar a reestudiar la ley de entidades financieras, rediseñar una ingeniería impositiva que data del 70. Hay que trabajar mucho. Un Estado que se dejó estar. Con los gobiernos neoliberales se ha dejado estar. Durante 10 años con Menem se han llenado de plata un grupo de vivos y con Macri ni te cuento. Te lo voy a poner inclusive en otros términos. El Estado se dejó colonizar por el sector privado. Porque el problema ni siquiera es que el Estado se desguaza, sino que a veces el Estado se pone al servicio de los sectores concentrados del capital. Entonces, el sumo fue la ceocracia, ¿no? Los CEOs haciéndose cargo
de los aparatos de control del Estado que controlaban a sus propias empresas. Eso que vimos durante los 4 años de macrismo, cuando lo estudiemos en la historia no lo vamos a poder creer, que pusimos al frente de los organismos de control a los dueños de las empresas. Eso va a ser una cosa absolutamente increíble para los argentinos de las próximas generaciones. Sí, de manual, aparte es un tema de manual. Sí, pero también, a ver, hay algo que es inclusive anterior a Macri, que incluso ni el kirchnerismo pudo desmantelar, ¿no? Porque esto es algo que viene, yo te diría, de la dictadura militar. Sí, efectivamente, Néstor y Cristina hicieron mucho, como también lo hizo Alfonsín, para tratar de limitar ese poder corporativo, ese poder de lobby de las grandes corporaciones, que fue el avance sobre capacidades estatales. O sea, a ver, en otros países del mundo, por ejemplo, el sistema financiero opera sobre una lógica, que es que tiene que ayudar a la producción y el consumo. Acá el sistema financiero se autonomizó y lo que terminó haciendo es utilizar los recursos del Estado para tener las ganancias más importantes de la economía. Eso hace muchos años que pasa. Sí, se legitimó Martínez Dios acá. Acá se legitimó la política económica Martínez Dios, democráticamente. Bueno, lo que siempre dice Carlos Heller, ¿no? La ley de entidades financieras tan importante, es una asignatura pendiente de la democracia, por ejemplo, no modificar esa famosa ley. Totalmente. Por poner solamente un punto, digamos, pero después, a ver, la cartelización de la obra pública también viene desde la época de Alfonsín. O sea, hay un montón de cosas, y yo te digo como alfonsinista y como kirchnerista, lo tengo que reconocer, básicamente porque esto no es un problema de voluntad política. O sea, no es que un día llega un presidente y con voluntad política modifica la estructura del Estado, porque si no sería muy sencillo. La política nunca es así, siempre son correlaciones de fuerzas. Entonces es muy importante que nosotros echemos luz sobre esto. ¿Para qué? Para que fundamentalmente la sociedad tome conciencia, porque cuando vos tomás la decisión como Estado de alterar el status quo, los tipos reaccionan y te presionan y te hacen correr el dólar, te hacen un lockout patronal, te provocan desabastecimiento. Entonces, mientras más conciencia haya de esto, más capacidades tiene el Estado para naturalizar, digamos, otra forma de organización económica. No, esto me parece que es clave, aparte que siempre tener en cuenta el poder de lobby que tienen estas grandes compañías, los grandes bancos, cómo influyen a veces sobre la oposición. Me parece que hay que empezar digamos, a mirar con otra manera el Estado. Porque yo recuerdo cuando Neustadt decía el Estado elefantiásico, ¿te acordás vos? El Estado elefantiásico. Entonces vino Menem, puso como ministro de Economía a Bungiborn y privatizamos todo. Ahora, cerramos el ferrocarril. Y hoy hablamos que el 30% es el costo del transporte, es una locura. ¿Y cómo volvés a construir la red ferroviaria que tiene Argentina? ¿Cuánto te cuesta hoy? Una fortuna. No, sí, no. Y lo hizo el Estado, es lo que vos decís. Por eso coincido con vos que decís, el Estado tiene que refundarse, pero también refundar la política, la sociedad, empezar a mirar con otros ojos la situación del Estado. Quizá la pandemia no sirva, ¿eh? Sí, sí, obvio. A ver, de hecho, una de las cosas que se estudia muchas veces en ciencias sociales es el inmenso poder político que tiene el poder económico. Una de las consecuencias que genera la concentración del poder económico es que los tipos terminan utilizando el aparato del Estado para sus propios intereses. Y esto es lo que nosotros necesitamos romper. El Estado tiene que tener intereses autónomos, que son los intereses de las mayorías generales o del interés general. Y para esto se necesita, obviamente, además, una burocracia estatal que tenga alta capacidad política y técnica que trascienda una gestión. Porque para hacer todo esto necesitas cientos de compañeras y de compañeros muy formados en la administración pública, incorruptibles, que tengan claro cuál es el proyecto de país. Entonces, y lo necesitas por lo menos en el área del desarrollo económico y de las relaciones exteriores. O sea, a ver, esto es una asignatura pendiente de la democracia argentina, porque nosotros decimos, ¿por qué, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿por qué no se privatizan no se estatizan determinadas empresas? Tenés que tener a quien poner al frente de esas empresas para después gestionarlas, ¿eh? Claro. O sea, no es tan sencillo, no es solamente, por eso no es voluntad. Y no es que te necesitas 3 tipos, necesitas un conjunto de gente, un aparato burocrático, digamos, que pueda, en el marco de las leyes del mercado, que son las leyes que hasta acá, lamentablemente, pero son las existentes, ordenan la economía mundial, puedan administrar con otro sentido bienes públicos o activos públicos. Entonces, no es solamente decisión política, porque también mucha gente que seguramente escucha tu programa te dice, bueno, y si esto es tan fácil como dice Leandro, como dice el Gallego, ¿por qué no lo hacen? No, que no es fácil, es muy difícil. Exactamente. Hay que formar equipos, armar equipos. Exactamente, es un proceso. Por eso cuando una de las cosas más importantes que pasó en Albertillo, tal vez el discurso de Alberto del 1 de marzo, fue una propuesta de Belis,
la de armar una verdadera escuela de formadores de gestores públicos. En realidad fue un proyecto de Raúl Alfonsín. O sea, y con ese proyecto al principio se arma la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales, porque quienes administran el Estado son conscientes que además de tener superávit fiscal, además de tener, legitimidad política, tenés que tener personas de carne y hueso que sepan tomar decisiones, firmar expedientes, entender problemas complejos, resolverlos, y todo eso requiere un know-how que hay que construir, que el mercado lo tiene. Fíjate, por ejemplo, la diferencia que hay entre los cuadros de la derecha con los cuadros nuestros a la hora de discutir de economía. Los tipos tienen una cantidad, nosotros tenemos muy buenos cuadros económicos, pero ellos tienen cuadros que además de transmitir económicamente sus valores, lo hacen de manera entretenida. Porque han gestionado el mercado. Y porque además desde hace mucho tiempo que se dedican solamente a eso. Claro. Le han puesto mucha guita, y en el mundo pasa esto, la derecha le pone a sus propios intelectuales mucha guita para poder dedicarse a la investigación, a la divulgación, a la profesionalización de la construcción del mensaje. Bueno, eso que existe en el mundo del mercado no existe en el mundo, digamos, de los intereses de la política. Y eso se tiene que construir, y eso va más allá de un partido político. Entonces, es uno de los temas que me parece que tienen que estar en la agenda, porque la administración de una nueva sociedad, como esta que decís vos, con otros roles, ¿no?, va a recabar concretamente de personas que tengan internalizados estos valores, que sean honestas, pero que además sepan cómo hacerlo. Leandro, buen día. Victoria te saluda. ¿Qué tal, Victoria? Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que la Corte rechazó por unanimidad el planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner? Sobre... Sí, son ese juego ellos siempre, ¿no? Yo creo que ellos son equilibristas. Por eso hace tantos años que están y administran de la manera que administran la justicia, ¿no es cierto? Y así nos va. Qué sé yo, creo que es una lectura... Y así nos va. A ver, claro, exactamente. Hacen una lectura desde su supervivencia política. Me parece que una de las cosas que hace la justicia eternamente es tratar de no generar conflictos. Si tiene que laudar, se preocupa más siempre, para ponerlo de una forma metafórica esto, de lo que pueden llegar a decir los lectores de la nación que el resto de los mortales, ¿no? Mirá, tienen esa lectura. Mira, mi experiencia con la justicia siempre fue bastante complicada. Yo recuerdo Catamarca, caso María Soledad Morales, en los 90, que no encontraban un juez que sea catamarqueño, porque estaban todos corrompidos y eran todos sadistas. Y hubo que buscar un juez laboral de Mar del Plata, Ventimiglia, que fue el que agarró. Y así le fue a María Soledad Pobre, que después de 5 años logró una condena, y fueron miles de marchas del silencio pidiendo justicia. Desde esa época uno batalla contra una justicia que siempre ha sido genuflexa de los gobiernos de turno, ¿no? Total. Sí, a ver, es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como sociedad. Como sociedad, claro. Sí, como además, sociedad. Porque está demasiado vinculado. El problema que tenemos con la justicia es que en lugar de estar vinculado con la justicia, está vinculado con el poder. Miran más el poder que lo justo, ¿se entiende? Entonces, no sea cosa que una decisión rompa algún equilibrio persistente, rompa el status quo. Entonces, siempre es esa actitud genuflexa, como decías vos recién. Y bueno, eso es cultural también, O sea, las organizaciones y las instituciones también tienen prácticas culturales que se repiten más allá de las personas. Entonces vos llegás a la familia, por ejemplo, eso es decir, vos llegás a la justicia y te dicen que sos de la familia judicial. Y de a poco, viste, hay una serie de prácticas, de conductas, de estereotipos que vas incorporando como si fueran tuyas, y viste, y entraste tal vez de una manera y 20 años después sos un garca más de todos estos garcas que están tomando decisiones para garantizar que no cambie nada.